En el 2018, un volante torcido me hizo descubrir algo que cambió completamente mi forma de entender la alineación. Tenía un BMW M4. Para los que no saben lo que es un M4, es un auto deportivo, preciso, potente, el tipo de auto donde sientes que cada detalle fue pensado y bueno, yo tenía el volante torcido. No mucho, era solo un poquito, levemente inclinado hacia un lado, pero si tienes auto, y estoy casi seguro de que sí, porque estás viendo esto, sabes exactamente de lo que te estoy hablando. No es algo que te duela, no es peligroso, no te impide manejar, pero te molesta todo el rato. Cada vez que miras el volante es como un cuadro choco en la pared. Técnicamente no pasa nada, pero no puedes dejar de verlo, o no sé si soy solamente yo el que tiene el TOC. Bueno, lo llevé a un taller, me alinearon las 4 ruedas, me imprimieron el resultado en papel, todo prolijo, con números y todos los colores en verde, y el mecánico antes de entregarme el auto me dijo: señor, está todo perfecto, está dentro de especificaciones. Y yo me voy, el auto andaba recto en la calle, eso era cierto, pero el volante seguía torcido. Lo llevé a otro taller, mismo cuento, la misma impresión correcta desde la alineadora, y este otro mecánico me dijo casi lo mismo: todo perfecto, ahora sí le quedó bien el volante, señor. Y eso nunca fue. En ese tiempo yo no sabía nada de alineación electrónica, y ojo que yo soy ingeniero mecánico, llevo años trabajando en la industria automotriz, vendo equipamiento de talleres profesionales, alineadora, escáner, todo eso. Es literalmente mi negocio, y sin embargo no tenía idea de que existía algo más allá de la alineación mecánica. Empecé a investigar, leí, pregunté, busqué, y encontré algo que se llamaba SAS, el famoso sensor de ángulo de dirección. Y ya con toda la información que tenía, fui a un tercer taller de alineación, uno que tenía escáner profesional, le pedí que ahora, además de alinear, revisara ese sensor específicamente, y el resultado fue que el SAS estaba corrido 1.7 grados. 1 grado y 7 décimas, casi nada. Después de 5 minutos leyendo procedimientos, el técnico lo reseteó a 0 y problema resuelto. Después de 2 talleres, semanas de molestia y horas investigando por mi cuenta, la solución fue literalmente apretar un par de botones en un escáner. Y ahí me di cuenta pensando una cosa: si yo trabajo en esto todos los días, no sabía que existía este procedimiento, ¿cuánta gente está manejando ahora mismo con el mismo problema del volante torcido sin tener idea de por qué? Y eso es lo que me trajo hasta aquí. Hoy te voy a contar qué es el SAS, el sensor de ángulo de dirección, de dónde viene, por qué importa y por qué alinear tu auto hoy no es lo mismo que hace 20 años. Me llamo David Arroyo, soy ingeniero mecánico y dueño de Chile Leaf, una empresa que lleva 15 años equipando talleres en Chile con tecnología de punta. He visto miles de autos entrar y salir de talleres, y esto es algo que creo que todos los que tienen auto deberíamos saber. Vamos. Bueno, para entender dónde estamos hay que entender de dónde venimos. Empecemos por el principio, literal. Antes de los años 70, alinear un auto era algo así como casi que al ojo. Era con cuerdas, en serio. Se medía solo el ángulo de las ruedas delanteras usando como referencia el centro geométrico del auto. Y de las ruedas traseras nadie las medía, nadie sabía para dónde iban. O sea, el auto totalmente chueco. ¿Y cuál era el resultado? El volante quedaba torcido, el auto andaba chueco, hacia donde quería, y el auto se comportaba como se llama en el mundo automotriz con el dog tracking. El dog tracking, para que entiendas qué es exactamente, es justamente lo que suena. El auto parece un perro caminando de lado con las ruedas traseras fuera de la línea delantera apuntando hacia cualquier lado. Los neumáticos se gastaban irregularmente, el auto tiraba para un lado y nadie sabía exactamente por qué. Todo esto pasaba porque la alineación no consideraba la dirección real de recorrido del auto, solo las ruedas de adelante, entonces las de atrás hacían lo que querían. En el 1978, y esto lo hace una empresa llamada Hunter Engineering, que sigue siendo uno de los referentes mundiales en tecnología de alineación, introduce el primer sistema capaz de medir también las ruedas traseras. Y eso fue revolucionario. Por primera vez se podía calcular lo que se llama la línea de empuje del vehículo. ¿Qué es eso? Es la dirección real hacia donde va el auto considerando las 4 ruedas juntas. Con esa información se podía alinear el auto completo. El volante quedaba centrado, los neumáticos duraban más y el auto iba recto de verdad. Y durante años, bastantes años, eso fue suficiente. Llegabas al taller, te alineaban las 4 ruedas respecto a la línea de empuje, que está atrás, el volante quedaba derecho y te ibas feliz. Era simple, mecánico y súper efectivo. Pero entonces los autos cambiaron y cambiaron mucho más de lo que la mayoría imagina. Te voy a contar una historia que me encanta. Érase una vez un joven ingeniero de Mercedes-Benz llamado Frank Werner, el cual estaba manejando en el norte de Suecia, por allá por el 1989, en el norte profundo, una carretera helada de noche, temperatura obviamente muy por debajo del cero, de esas partes en donde el invierno hay solamente 2 horas de luz y el resto de oscuridad total, hielo por todos lados. De repente el auto pierde el control, se sale de la carretera y termina en una zanja. Frank estaba bien, físicamente estaba ileso,
Pero ahí sentado en esa zanja helada, en medio de la nada, esperando que alguien lo fuera a buscar, tuvo una súper idea. ¿Qué pasaría si el auto pudiera detectar que está perdiendo el control y corregirlo solo? Más rápido de lo que cualquier humano puede reaccionar. Y esa idea se convirtió en un proyecto secreto dentro de Mercedes-Benz. Años de desarrollo, años de prueba en el hielo de Escandinavia, y recién en 1995, 6 años después de la caída de la zanja, el Mercedes-Benz Clase S se convirtió en el primer auto del mundo en salir de fábrica con lo que hoy conocemos como el control de estabilidad electrónico. Y en ese tiempo los alemanes lo llamaron... No, la verdad que no sé cómo lo llamaron. Ya, pero bueno, para nosotros el control de estabilidad tiene las siglas ESP. Ese mismo año BMW lo sumó al Serie 7 y el mundo automotriz nunca volvió a ser el mismo. Pero lo que realmente masificó el ESP en todos los autos del mundo fue un súper escándalo. Una revista técnica sueca en esos años hacía algo que se llamaba la prueba del alce. La prueba era muy simple: manejabas a cierta velocidad, de repente esquivabas un obstáculo como si fuera un alce cruzando la carretera, que en Suecia eso pasa de verdad, y ves cómo responde el auto. El Mercedes Clase A, el más económico de la marca, en ese momento recién lanzado, falla la prueba. Espectacularmente el auto se vuelca, en cámara lenta, en video que se hace viral antes de que existiera el concepto de viral. Mercedes entra en crisis total. No puede salir a decir que su auto vuelca con una maniobra súper normal. Y la solución que encuentra es instalar el ESP, que hasta en ese momento era exclusivo en el Clase S de lujo, el auto más caro de la marca, en el Clase A, el auto más barato que tenían. Entonces eso forzó a Bosch, que fabricaba el sistema, a producirlo en masa y abaratarlo para todos los autos. Y así es como el ESP dejó de ser un lujo en los autos de $100.000 y empezó a llegar a los autos del resto del mundo. En el 2011 la Unión Europea lo declaró obligatorio en todos los autos nuevos, y en Estados Unidos fue en el 2012. Y hoy, si tu auto es del 2011 en adelante, estoy casi seguro que tiene control de estabilidad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la alineación? Bueno, absolutamente todo, porque el control de estabilidad necesita saber algo fundamental para funcionar. Necesita saber hacia dónde quiere ir el conductor. Piénsalo así: el sistema de estabilidad compara dos cosas constantemente en tiempo real mientras manejas. 1. Hacia dónde está apuntando el volante, o sea, lo que el conductor quiere hacer. Y 2. Hacia dónde está yendo realmente el auto, o sea, lo que está pasando realmente en la física. Si esas dos cosas son muy distintas, o sea, si el auto está girando mucho más de lo que pediste o no está girando nada aunque giraste el volante, el sistema interviene. O sea, aplica freno en las ruedas individuales, ajusta la aceleración, hace lo que sea necesario para que el auto vaya donde el conductor quiere que vaya. Pero para hacer esa comparación necesita saber el ángulo exacto del volante en todo momento. Y para eso existe el sensor de ángulo de dirección, el famoso llamado SAS. Este sensor, que vive dentro de la columna de dirección, justo debajo del volante, mide con precisión el ángulo exacto en el que está girando el volante. Si el volante está recto, si está a 5 grados a la derecha o 20 a la izquierda, el SAS es el que lo sabe. Pero el SAS no trabaja solo, trabaja dentro de una red completa de sensores que incluye sensores de velocidad en cada rueda que detectan si una rueda gira más rápido que las otras, un sensor de aceleración lateral que mide las fuerzas que actúan sobre el auto, por ejemplo, en curvas, un sensor de yaw o el sensor de velocidad rotacional que mide la rotación del vehículo sobre su eje vertical, o sea, si el auto está girando más o menos de lo que debería dado el ángulo del volante, y sensores de posición del pedal de freno o del acelerador. Todo eso junto forma el sistema de estabilidad y todos dependen del SAS para tener sentido. Pero no solo el control de estabilidad. La dirección asistida eléctrica, la que te ayuda a girar el volante sin esfuerzo, ese pequeño motor eléctrico que ahora tienen los autos para que la dirección no sea tan pesada como en los vehículos de antes, que había que utilizar fuerza para poder girar el volante, esa dirección asistida también usa el SAS para saber cuánta asistencia darte según cómo estás girando y a qué velocidad vas. El asistente de carril, el control de crucero adaptativo, el asistente de frenadas de emergencia, el asistente de estacionamiento, todos, sin excepción, todos dependen de ese sensor. Así que cuando el SAS está mal calibrado, no falla una cosa, fallan todas. Y aquí vuelvo a mi BMW M4, porque ahora que ya sabes qué es el SAS, entiendes exactamente lo que me estaba pasando. Cuando el mecánico alinea tu auto, ajusta los ángulos físicos de las ruedas, las mueve, las posiciona, las deja en el ángulo correcto según las especificaciones del fabricante. Eso es la alineación mecánica y está bien hecha posiblemente. El problema es que cuando mueve esas ruedas, el SAS no se entera. Nadie le avisa al sensor que las ruedas cambiaron de posición. Nadie le dice: hey, ahora el punto recto es este nuevo ángulo, actualiza tu referencia. El sensor se queda con su referencia antigua. Entonces, cuando tú subes al auto y manejas recto,
recto, el SAS le dice al computador que el volante está girado un par de grados y el computador hace exactamente lo que le enseñaron a hacer con esa información, o sea, intenta corregir. ¿Y cuál es el resultado? El auto tira para un lado, o el volante no queda perfectamente centrado aunque la alineación mecánica quedó correcta. Exactamente lo que me pasaba a mí. Los 2 talleres que visité no hicieron nada malo. La alineación mecánica quedaba perfecta, los papeles que me imprimían eran correctos. El problema era que faltaba un segundo paso que ninguno de los dos sabía dar: calibrar el SAS, o sea, decirle al sensor cuál era su nuevo punto cero después del ajuste. Y ese paso tiene nombre técnico. Los fabricantes de equipos lo llaman alineación de sistema de seguridad. La alineación mecánica corrige los ángulos físicos de las ruedas, mientras que la alineación del sistema de seguridad le dice a los sensores electrónicos cuál es la nueva referencia. O sea, son 2 procedimientos totalmente distintos y hoy en un auto moderno los 2 son súper necesarios. Ese reset del SAS solo se puede hacer con un escáner profesional conectado al puerto V2 del auto. No se puede hacer con las manos, no se puede hacer con una alineadora sola. Se realiza con un hardware y un software específico. El escáner entra al sistema del auto y le dice al SAS: desde ahora, cuando las ruedas apunten recto, el volante también tiene que apuntar recto. Este es tu nuevo cero. Eso es todo lo que pasó en el tercer taller. Eso resolvió semanas de molestia. Solamente 1.7 grados reseteado a cero. Y antes de que alguien diga, pero entonces los mecánicos de los 2 primeros talleres eran malos, yo digo que no necesariamente. O sea, durante años esto no era necesario. Cuando los autos no tenían todos los sistemas electrónicos, la alineación mecánica era todo lo que existía y todo lo que realmente se necesitaba. El problema es que los autos evolucionaron más rápido que los procedimientos de muchos talleres y hoy cerca del 95% de los autos fabricados desde el 2010 en adelante tienen dirección eléctrica y control de estabilidad, lo que significa que el 95% de los autos que entran al taller hoy necesitan siempre ese paso adicional. Y muchos talleres todavía no lo hacen, porque no tienen el equipo, porque no recibieron la capacitación o simplemente porque el cliente no lo pide, porque en realidad nadie sabe que existe. Ahora hablemos de lo que realmente importa aquí, porque podría parecer que todo esto es solamente un simple tema de comodidad. El volante queda un poquito torcido, tampoco es el fin del mundo. Pero ahora no es solo el volante. Tiempo atrás, me acuerdo que leí que una agencia de seguridad de Estados Unidos confirmó en unos estudios que hizo que el control de estabilidad electrónico puede reducir los accidentes graves hasta en un 35%. O sea, 35% eso es mucho. Pero ese sistema ustedes ya saben que solo funciona bien si tiene información correcta. Y la información correcta obviamente depende del SAS. Si el SAS le está diciendo que el volante está girado cuando en realidad está recto, el sistema puede tomar decisiones incorrectas. Puede aplicar freno en momentos equivocados, por ejemplo, puede intervenir cuando no debería o no intervenir cuando sí debería. Y aquí aparecen 2 situaciones muy importantes. La primera se llama oversteer, o dicho en simple, cuando la parte trasera del auto quiere adelantarte. Es esa típica situación donde el auto empieza a girar más de lo que quieres y sientes como que el vehículo quisiera hacer un trompo. Y la segunda se llama understeer y es exactamente lo contrario. Tú giras el volante, pero el auto sigue derecho como si no te estuviera haciendo caso en el fondo. Como si las ruedas delanteras resbalaran y el control de estabilidad que está específicamente diseñado para detectar esas situaciones no funcionara y no las corrige. Pero para detectarlas necesita comparar lo que el SAS dice con lo que dicen los otros sensores. Si el SAS miente, el sistema no puede comparar bien. Y en una curva a 80 km por hora, en piso mojado, en una frenada de emergencia, esa diferencia puede ser muy importante. Y la dirección eléctrica asistida también se ve afectada. Si el SAS no está calibrado, puede haber diferencia en el esfuerzo al girar el volante a la izquierda versus a la derecha. Por ejemplo, también pueden haber vibraciones que antes no existían, o puedes sentir sensaciones raras de que el auto no responde igual en los diferentes sentidos. Muchas veces la gente vuelve al taller con esos síntomas y el mecánico no encuentra nada, porque mecánicamente todo está bien, la alineadora dice que todo está bien, pero el problema muchas veces quizás es electrónico. Y todas esas veces siempre se va a tener que solucionar calibrando el sensor SAS. Entonces, ¿qué haces tú con esto? Primero, la próxima vez que vayas a alinear tu auto, antes de dejar las llaves a la pregunta, calibra en el sensor de ángulo de dirección con el escáner después de la alineación mecánica. Si el mecánico sabe exactamente de qué le estás hablando y te dice que sí, perfecto, entonces tú puedes estar seguro que estás en un buen taller. Ahora, si el mecánico te mira raro, te dice que eso no es necesario, que lo hacen automáticamente, sin mencionar ningún escáner, yo ahí parto y me largo a otro taller. Ojo, no lo digo por criticar a nadie, lo digo porque es tu seguridad y tu plata al final.
Y segundo, si tu auto tiene alguno de estos síntomas, por ejemplo, volante torcido, cuando manejas recto, tu auto tira para un lado, aunque la alineación haya quedado bien, sientes diferencia en el esfuerzo al girar a un lado versus al otro, o tienes una vibración en el volante que antes no tenías, lleva el auto al taller con un escáner profesional y pide específicamente que revisen y calibren el SAS. Muchas veces solo con eso resuelve el problema completamente. Y tercero, esto es importante para los que tienen autos más nuevos con sistemas ADAS, que son las cámaras, radares, sensores de distancia, todo eso. Si alguna vez cambias el parabrisas porque se te rompió, porque cayó una piedra, lo que sea, la cámara que está montada en la parte superior del parabrisas pierde su calibración. Otro ejemplo, por ejemplo, si reparan el parachoque después de un golpe, el radar que está dentro también puede quedar descalibrado. Esos sistemas necesitan ser recalibrados siempre, después de cualquier intervención física. Es el mismo principio que el SAS. Cuando algo cambia en el auto, hay que decirle a los sensores cuál es su nueva referencia. Pero bueno, para cerrar este tema, hoy recorrimos bastante terreno. Vimos cómo se alineaba antes del 78, básicamente a ciegas, sin saber para dónde iban las ruedas traseras. Vimos cómo en el 78 también se empezó a medir la línea de empuje real del vehículo y eso cambió todo. Vimos cómo en el 95 también un ingeniero alemán terminó en una zanja en Suecia. Y con eso cambió la seguridad automotriz para siempre con el ESP. Y vimos también por qué hoy alinear un auto no es solo un trabajo mecánico, es también un trabajo electrónico. Entonces la experiencia que tuve con mi auto, con el volante torcido, me enseñó algo que no aprendí en la universidad ni en los años de trabajo de la industria. Y eso me parecía importante compartirlo. Si tienes preguntas sobre tu auto específico, marca, modelo, síntomas que has notado, déjala en los comentarios, voy a responder todo lo que pueda. Y las preguntas más frecuentes e interesantes las voy a convertir en un próximo video, porque eso es lo que quiero hacer con este canal. Hablar de cosas reales, que le pasa a la gente común, con información que realmente sirva. Si esto te sirvió, compártelo con alguien que tenga auto, porque hay mucha gente manejando ahora mismo con el SAS descalibrado, sin saberlo, sin entender por qué el volante está raro y yendo de taller en taller sin solución. Ahora, tú ya sabes por qué y sabes qué preguntar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.